Hola, soy Alejandro Moreno, escritor y gran aficionado al género negro en cualquiera de sus formatos, y esto es La Inicial Escarlata. Aquí hablaremos de novela negra y criminal, de cine y de series criminales, de cómics, de música, de actualidad y de todo lo que quepa en el gran saco que es el género negro. Ahora pasa, toma asiento y relájate, que estamos a punto de empezar. Hola, criminal, ¿qué tal estás? Pues aquí estamos en un capítulo nuevo de La Inicial Escarlata, esta vez el capítulo 69. Y pues como siempre es un capítulo muy especial, pero hoy en realidad es especial y raro, diría yo. Porque, bueno, raro, no sé si raro es la palabra, pero atípico, digamos. Porque hoy tenemos una entrevista a un escritor o escritora que, bueno, ya lo verás, que además el capítulo de hoy es un capítulo doble, porque en una parte del capítulo, pues lo estás escuchando aquí ahora, y otro irá a mi otro podcast, el de Inteligencia Artificial para Escritores, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí o con quién vamos a hablar hoy aquí. Esto lo publico hoy aquí, mañana se publicará en el otro podcast, pero bueno, no sé cuándo estés escuchando esto, dará igual, a lo mejor lo estás escuchando un año después. Pero que sepas que este capítulo 69 de La Inicial Escarlata tiene una segunda parte en el capítulo 23 de IA para Escritores, ¿vale? Así ya pues queda claro. Luego haré la misma introducción en el otro podcast, lo repetiré, pero bueno, para que se sepa. Y antes de ponerme con la entrevista, pues agradecerte que estés ahí, que sigas estando ahí, que comentes, que compartas, que escuches y todo eso. Que la verdad es que, pues aunque a veces es un poco solitario esto, en este caso pues va a ser una entrevista un poco solitaria, pero se agradece que haya gente al otro lado. Así que vamos, no sé, ¿cómo era aquí? Ya ni me acuerdo cómo eran las entrevistas. Vamos al lío, que bueno, en realidad no voy a cambiar nada, pero bueno, voy a hacer así como que parezca un filtro o algo así, una cortinilla para cambiar de una a otra. Vamos para allá. Bueno, a ver, estamos aquí ya en la entrevista. Y la entrevista realmente va a ser se supone, o sea, no lo sabemos aún, yo no lo sé todavía, bueno, sí lo sé, pero bueno. Una escritora que escribe bajo seudónimo novela policíaca, ¿vale? El tema es que, claro, hacer una entrevista a un escritor o escritora que escribe bajo seudónimo es complicado. Bueno, la voz se puede distorsionar y todo eso, pero la parte, digamos, novedosa de este tipo de entrevista es que aquí la escritora, en este caso Gara Escribano, utiliza inteligencia artificial para crear su voz. Entonces realmente podría ser una mujer, podría ser un hombre también, que eso se puede hacer. Entonces es algo que no sabemos. Y la manera de, digamos, la entrevista no la hemos podido hacer en directo, sino yo le he mandado las preguntas, ella me ha contestado y ahora pues voy a grabar. Tú realmente no te vas a enterar porque estará todo montado, pero para que sepas cómo funciona. Y aquí me voy a centrar en la entrevista de hoy, en el tema de su contenido, tanto como en su web, en su podcast, que tiene, ya lo veremos, que tiene un podcast dedicado al cozy mystery, sobre todo, a la novela, digamos, policíaca amable, por así decirlo, y a sus libros y todo eso. Y en el otro podcast, en Inteligencia Artificial para Escritores, nos centraremos en la parte, digamos, más técnica de cómo utiliza, pues hace un podcast para escritores, para lectores y eso, con inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista. Bueno, antes que nada sí me gustaría, la verdad, una introducción, y es que lo de que escribir bajo seudónimo es algo bastante normal, o sea, es algo muy normal, ya sea en la literatura criminal como en cualquier otra literatura. Por ejemplo, en España hemos tenido recientemente el caso de Carmen Mola, que resultó que no molaba, bueno, que no molaba tanto, que eran 3 hombres, no era una mujer detrás.
Pero bueno, eso yo realmente lo puedo entender. De hecho, también conozco a otro escritor que está empezando, tiene 2 libros publicados, que se llama, su nombre de escritor es Hugo S.C. Yo sé que no se llama así, pero también me imagino que hay diferentes maneras o diferentes motivos por los que usar un seudónimo o otro. Eso a lo mejor sería una buena charla. O no, bueno, da igual, da lo mismo. Y barriendo para casa, la novela que estoy escribiendo yo ahora, bueno, que espero ya terminando de revisar y todo eso, el protagonista es un escritor, superventas, que ha escrito siempre bajo seudónimo y empezamos la novela que decide darse a conocer y todo lo que eso puede conllevar. Entonces, no, de hecho me acuerdo, la estaba escribiendo, cuando la estaba medio terminando, pues sucedió lo de Carmen Mola, se dio la noticia de quiénes eran y tal, y fue un poco, dije, vaya, me han copiado. Pero bueno, vamos al tema. Esta era la introducción, es decir, que el tema de escribir bajo seudónimo es algo muy normal, hay un montón de casos. El propio, creo que era Benjamin Black, creo que también puede ser. Era el seudónimo de otro escritor. Bueno, no sé, lo digo de memoria. Si te lo sabes, dímelo en los comentarios de donde estés escuchando esto, porque es algo que me parece muy interesante. Incluso dedicarle un capítulo en exclusiva a escritores de novela negra, novela criminal que escriben bajo seudónimo. Creo que podría ser un buen capítulo. Y ahora pues vamos con la entrevista, que no es otra que o otro, no lo sé aún, con Gara Escribano. Hola Gara, bienvenida a La Inicial Escarlata. Hola Alex, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo ya lo he dicho, no sé si estoy hablando con una persona o con varias, así como Carmen Mola, pero lo primero que se me viene a la cabeza es ¿por qué utilizar seudónimo y por qué utilizar un nombre de mujer? Bueno, uso un seudónimo para distinguir mis libros y mi material de novela policíaca y cozy mystery de mi marca de autora de otro género. También es un experimento sin tanto riesgo como si diera la cara desde el principio, pero supongo que a la larga, como en todos los seudónimos, se verá quién está detrás porque es muy difícil no meter la pata. Y el nombre de mujer es porque soy mujer. Pensaba que iba a vender más siendo hombre en este género, pero la agencia literaria que tiene mis novelas me ha asegurado que no era así que para qué complicarme la vida. Vale, bueno, a ver, lo de que eres mujer, eso lo estás diciendo tú, eso no lo sé, pero bueno, que me parece curioso y claro, y sí, es una de las cosas que las que yo igualmente pensaba, que para diversificar, para no mezclar géneros, pues es lógico que decía, utilizo otro nombre para no mezclar. Yo creo que hasta el J.K. Rowling, ¿no? Tiene un seudónimo masculino para escribir algo de misterio. Me quiere sonar, ¿eh? Y pues no sé, la verdad es que lo de si los siendo mujer o hombre se vende más, no tengo ni idea, la verdad, a nivel siendo autor. Pero bueno, es también un buen tema para sacar en algún capítulo. Bueno, yo estoy aquí hablando solo, sin respuesta, pero ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. Tienes un podcast y una web que es novelapoliciaca.es. ¿Van de la mano o que en cada uno haces unas cosas diferentes? Así, o sea, lo haces como yo, por ejemplo, que siempre es el artículo va con el capítulo del podcast, o también vas haciendo artículos diferentes independientemente del podcast. Y ya otra pregunta ya que estoy. ¿Y hablas solo de libros o también haces reseñas de películas o series o cómics o cosas así? Van de la mano. Cada episodio del podcast se refleja en un artículo en la web. En el podcast lo desarrollo muchísimo más y hago 3 reseñas al mes que intento que sean de subgéneros distintos dentro del campo de la novela de misterio en general, y luego un artículo episodio explorando algún tema más extenso, más en plan divulgativo. Por ejemplo, pues tengo una guía de cómo leer a Agatha Christie o uno sobre las definiciones de los distintos subgéneros de novela de misterio, esa novela negra, novela policíaca, thriller, cozy mystery, en que se distinguen esas cosas. Vale, sí, como tenemos todos así más o menos, pero guay, oye, muy bien, sí, más o menos así van de la mano. No me he respondido a la segunda pregunta, pero bueno, ya no te puedo hacer nada porque no te tengo aquí. Así que voy a pasar a otra pregunta y el nombre me llama la atención, novelapoliciaca.es, tanto tu web como
el podcast. ¿Es algo que tenías claro desde el principio de lo que ibas a hablar? Porque eso también, imagino, te limita bastante a lo que hablar. Bueno, no te limita, puedes hablar de lo que quieras, pero me entiendo, ¿no? Que el nombre, pues vas a hablar de novela policíaca. Lo tenía claro, el SEO aquí manda, y cuando busqué el dominio, el .es estaba libre y me hacía gracia jugar con la frase con la que termino cada episodio del podcast, lo de es novela policíaca es. Sí, la verdad que está guay. Queda... Y tenemos el putillo este que en España, los dominios .es, pues se puede jugar con eso. ¿Vale? Muy bien. Pues eso está bien, tener las cosas claras desde el principio. Y bueno, vamos al meollo, es decir, tener una web bajo seudónimo, vale, es fácil, es algo que hace casi un montón de gente. Pero tener un podcast bajo seudónimo, eso ya es otra cosa. ¿Qué te animó a hacerlo? Soy muy consumidora de podcast y creo que la lectora a la que quiero atraer, y digo lectora porque las mujeres somos las principales consumidoras de novela policíaca, tiene por lo general poco tiempo, así que pensé que el podcast era la herramienta más sencilla para que mi contenido llegara fácilmente y tenía el hándicap de que mi voz se reconocería, así que uso una herramienta de IA para falsearla. Vale, pues eso, pero en cuanto a la herramienta ya lo hablaremos en el otro podcast, en IA para escritores, capítulo 23, acordaos. Y claro, es verdad que ahora la tecnología se pueden hacer estas cosas. Antes sería mucho más difícil, o tendrías que usar el típico distorsionador de voz que no se oiría tan bien como esto ahora mismo. O sea, vosotros lo oís bastante bien. Yo imagino que la voz que estamos oyendo no se parecerá mucho a la voz original. ¿Qué os pensáis? Bueno, vamos al meollo, vamos a ponernos en contenido, que por lo que yo he escuchado de tu podcast, unos cuantos capítulos y he leído en tu web, básicamente te vas al Cozy Mystery, digamos el policíaco amable, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo en ese género en concreto o subgénero en concreto? Como lectora es lo primero que me acercó al género negro. Soy poco amante de la casquería gratuita y en una novela me gusta mucho más el trabajo de personajes o las motivaciones que puede llevar a alguien a cometer un crimen que lo que es el terror o el suspense. Soy muy fan de Agatha Christie, de la novela policíaca clásica, pero bueno, leo de todo. Vale, sí, bueno, como aquí también leemos de todo, sobre todo Vicente, que lee un montón. Y sí, bueno, sí que es verdad que yo sí que noto que en los últimos... A ver, yo por ejemplo tampoco soy amante de la casquería, como tú dices, no me gusta. Prefiero más el tema, digamos, novela negra, más temas políticos, de conspiraciones, de la sociedad, de ver de por qué se hacen las cosas, más que el hecho de en sí de matar a alguien. Eso no me termina mucho. De hecho, hasta me mareo alguna vez, que hay mucha sangre leyendo, sí. Pero bueno, oye, que claro, tiene sentido. Si es lo que más te gusta y lo que tal, pues al final es lo suyo es hablar de lo que te gusta. Es decir, sí, el Cozy Mystery está muy de moda últimamente. ¿Por qué crees que es? Ya he dicho yo alguna tontería sobre eso, pero no tengo ni idea, la verdad. Entonces, ¿tú por qué crees, tú que estás más metida en ese subgénero en concreto, por qué crees que ha subido ahora su popularidad? Creo que pasa lo mismo que con la novela Feel Good, que después de la pandemia hubo una vuelta al disfrute, al placer de las cosas que hacen la vida bonita, y era lógico que también pasara dentro de la novela del misterio. Ha pasado en la fantasía, con el cozy fantasy o algo así, ha pasado en la romántica con el Feel Good, y bueno, aquí está el cozy mystery, que son novelas agradables, aunque se carguen a gente por el camino, claro. Sí, pero se los cargan de manera con veneno, sin destripar y cosas de esas, en general, ¿eh? En general. Vale, oye, pues sí, pues sí, es verdad. La verdad es que hemos pasado unos años bastante durillos. Yo creo que a la gente le apetece también pasarlo bien dentro pues digamos, de lo mal que se puede pasar en una novela de misterio. Venga, ahora vamos a meternos ya en contenido de tu podcast. Un podcast que, por cierto, recomiendo mucho a los criminales aquí. Os recomiendo mucho porque es diferente, está bastante guay, son capítulos cortitos, a veces demasiado cortos, apetece que sean un poco más largos, pero voy muy bien para conocer alguna obra en concreto y tal. Pero bueno, cuéntanos tú de qué van tus podcasts, es decir, te dedicas a hablar sobre un libro, divulgas sobre algo en concreto, ¿cómo son los programas?
Bueno, me acabo de dar cuenta que lo que te acabo de preguntar ya me lo has contestado antes, así que, pues, contestado se ha quedado. A ver, entonces en tu caso, ¿haces entrevistas? ¿Has hecho alguna? ¿Cómo las plantearías en tu caso? Porque claro, tendrá que ser como lo estoy haciendo yo ahora, porque en directo es más difícil. Esta es la tercera entrevista que hago y las hago como lo he hecho contigo. O sea, me pasan las preguntas y yo grabo las respuestas y se las envío al podcaster. Por ahora, hacerlas yo me da una pereza infinita porque es un trabajazo impresionante el tener que editar cada una de las respuestas y creo que por el momento el podcast va a continuar siendo yo sola al micro junto con mis amigos locutores de audiolibros que también cuelgo de vez en cuando. Es verdad, cuelgas audiolibros, sí, es verdad. Pues sí, es un trabajazo. Ahora cuando grabe esto lo tengo que montar. Vosotros lo estaréis escuchando y viendo ya montado, pero es lo que hay. Pero bueno, oye, muy bien. O sea, es un experimento que me está gustando. ¿Y escribes también del subgénero, es decir, en tus libros también escribes del subgénero de Cozy Mystery en este caso, o te vas hacia otros subgéneros? Escribo en este subgénero, en policíaca y cozy mystery, aunque todavía no se ha publicado nada, pero tengo 2 novelas moviéndose por el circuito tradicional y otra en camino. Y soy, como digo al inicio del podcast, soy una autora profesional de otro género y vivo de mis libros en otro género. Vale. Pues bueno, oye, a ver si con ganas de leer alguno de los libros cuando los publiques. Y bueno, en el caso de cuando publiques y se lean y tal, si te va bien, que espero que te vaya bien, o sea, y llegas a ser muy conocida y te toca dar la cara, ¿cómo lo afrontarías? O sea, ¿tienes pensado qué hacer o directamente ya desvelar el misterio y todo eso? Pues la verdad es que daría la cara sin problema. No me importa en absoluto. Esto es más una manera de empezar una audiencia nueva, de forma original, sin condicionantes, sin prejuicios. Una forma de permitirme disfrutar de explorar cosas nuevas sin eso, sin limitaciones. Vale, sí, como un juego así. La verdad es que hoy en día es muy difícil que no te sepan quién eres y todo eso, pero bueno, mientras dure el misterio, pues oye, también está guay. Yo creo que te dure mucho y que si llega el momento que tienes que dar la cara y todo eso, pues oye, adelante, porque será por el bien de tu carrera de escritora de Cozy Mystery. Pues muchas gracias, Gara, por aceptar la invitación a hacer este programa doble. Nos vemos ahora luego cuando grabe la otra parte. Y espero que te vaya muy bien con los libros, que de verdad, como te he dicho antes, que incluso tengas que tener que descubrir quién eres porque te va tan bien que no te quede otra. Y que espero que le vaya muy bien al podcast. Yo lo sigo escuchando de vez en cuando tengo tiempo. Y lo dicho, que te vaya muy bien y nos escuchamos. Pues muchísimas gracias a ti, que soy fiel oyente de tus podcasts. Vale, pues gracias. Igualmente. Pues nada, esto ha sido la entrevista esta un poco más así curiosa. Tú has visto el resultado final, pero bueno, ahora he tenido que hacer bastantes cortes. Espero que te haya gustado, que aunque se habrá quedado un poquito corta, imagino, más acostumbrado a cómo estoy a hacer entrevistas largas o charlas, entrevistas no, charlas bastante largas. Pero bueno, esto tampoco daba para mucho más, creo, y es mucho trabajo, ya te lo digo. Así que te doy las gracias por estar ahí. Volveremos en el mes de junio con pues, probablemente el último capítulo de esta temporada. Ya dejamos pie al verano para descansar y todo eso. Y yo también para mudarme, que me mudo durante el mes de agosto a España, de vuelta a Valencia. Así que pues a partir de septiembre estaré en otro sitio, seguramente. Pero bueno, eso todavía queda. La siguiente, imagino, intentaré que sea una charla con Vicente González para hablar de alguna cosa que nos guste. Y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, te agradecería que lo compartieras con todos los criminales que conozcas. Recuerda que La Inicial Escarlata la puedes encontrar en las principales plataformas de podcasting y si te apetece contarme cualquier cosa, no dudes en hacerlo a través de los comentarios, en mi formulario de contacto de la web o mediante mis redes sociales. Por mi parte, eso es todo. Te espero en un próximo capítulo y hasta entonces, lee, no seas criminal. Hasta luego.